Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Héctor Reyes, el cinéfilo incurable, y estoy muy emocionado por este episodio de unboxing. Vamos a estar destapando las figuras de Spawn Original Masterworks Remastered de McFarlane Toys. Estas figuras fueron exclusivas de la campaña de Kickstarter que lanzó McFarlane Toys el año pasado. Y se supone que son una especie de remake de la primera figura de Spawn que saliera en 1994 cuando la compañía todavía se llamaba Tough Toys. En este episodio vamos a revisar la figura del Classic Spawn, del Spawn clásico. Esta es la caja, tiene el logotipo de Spawn en rojo. Pueden ver que en el costado está el logotipo en un color metalizado, se ve muy padre la verdad. Por alguna razón mi caja llegó dañada, digo es un corte, no pasa nada, pero pues no tendría por qué estar dañada. Y en este panel tenemos las fechas de la primera figura de Spawn y esta. Esta es una manga, se puede retirar, se puede sacar de la caja y la verdadera caja viene abajo. Esta caja tiene el escudo de Spawn, el símbolo de Spawn como en relieve, e incluye un listón para abrirla más fácilmente. En la parte superior también tenemos el símbolo de Spawn. Y ahora el momento que todos hemos estado esperando, vamos a abrir la caja. En el interior pueden ver que todo viene perfectamente embalado y acomodado con espuma. Incluye un certificado de autenticidad. Y el empaque también trata de emular, de reproducir el empaque de la figura del 94. Todo viene súper bien acomodado, súper bien protegido para que nada se dañe, nada se raye, nada se mueva. Incluso las calcomanías en el empaque de la figura son casi reproducciones de las calcomanías de la figura original. Entre los accesorios de esta figura está la cara quemada, la cara sin máscara. Y en mi caso yo pedí esta figura con el autógrafo de Todd McFarlane. Eso tenía un costo extra, esta plaquita con el autógrafo de McFarlane, debajo de la cual viene una necroespada. No recuerdo que eso saliera nunca en el cómic, pero bueno, ahí está y está padre como accesorio. Otros accesorios son este disparo de necroplasma y esta cosa que es una especie como de necrodaga. Y un mazo con clavos que es también un tributo al arma que traía la primera figura de Spawn, que era un tablón con un clavo. Fuera de la caja la figura viene en un empaque tipo clamshell y se ve así, es un empaque bastante voluminoso. Tiene el logo de Spawn en letras metalizadas. La parte de atrás es completamente negra, no tiene ningún gráfico atrás. Y también trata de emular lo que fue el empaque de la figura de 1994. Y pensando en nosotros los coleccionistas que nunca sabemos si abrir las figuras o no, este es un empaque resellable. Se puede volver a cerrar, podemos volver a guardar la figura en el mismo empaque en el que venía. Este es nuestro Spawn clásico fuera del empaque. Tiene articulación doble de bola en el cuello y en la cabeza. Articulación de bola en los hombros que está obstruida por la capa un poquito. Articulación de pivote en el bíceps. Articulación de bisagra en los codos. Articulación de pivote y de bisagra en las muñecas. Y las cadenas son reales, son cadenas de metal en el cinturón y en el broche de la capa. La cintura tiene una articulación de bola. Y tenemos articulación de pivote y bisagra en las caderas. Articulación de bisagra doble en las rodillas. Articulación de pivote en la pantorrilla.
y articulación de bisagra en el metatarso, además de una articulación de bisagra en el tobillo. También tenemos una articulación de pivote en el muslo. Y la capa está articulada con una bisagra que le permite abrirse y cerrarse, igual que como lo hacía la figura original del 94. Esta figura incluye varios pares de manos intercambiables. Le voy a quitar estas de garra y le voy a poner las manos para sujetar accesorios. Y también incluye estas manos que son puños cerrados con espacios cilíndricos que son para sostener otro tipo de accesorios. Voy a mostrarles el montón de accesorios que trae esta figura. Ya habíamos hablado de la necroespada, que está bellamente esculpida, es un gran accesorio. Tenemos el mazo con clavos, que aparte, bueno, tiene un garfio. La necrodaga, que en el caso de mi figura venía doblada en el empaque. Manos intercambiables. La base para exhibir a la figura. Otro par de manos intercambiables. El par de manos como garras. Y esta ametralladora. Si ustedes recuerdan, en los primeros números de Spawn se estableció que sus poderes eran limitados, por lo que evitaba utilizarlos y mejor usaba armas de fuego. Cuando los usaba, lanzaba estos disparos de necroplasma. Otro de los accesorios es la cabeza sin máscara. Y ya les había hablado de esta placa autografiada por Todd McFarlane, creador de Spawn. Vamos a ver qué tal le quedan los accesorios a la figura, empezando por la ametralladora, que de hecho no entra muy bien en las manos de la figura. La necrodaga encaja un poco mejor. Este es más un accesorio de Linterna Verde que de Spawn, pero igual está bien. El tablón con clavo de la figura original evolucionó en este mazo gigantesco. ¿Por qué Spawn usaría un tablón con un clavo? No lo sé, pero igual se veía bastante rudo y este se ve bastante impresionante. Me gusta mucho este accesorio. El disparo de necroplasma parece estar un poco más diseñado para la mano derecha, pero no importa, vamos a ponérselo en la izquierda. Igual se ve padre, me encanta este color verde translúcido, brillante. Con la iluminación adecuada creo que se va a ver muy padre y va a representar muy bien lo que veíamos en los cómics de Spawn. Vamos ahora a probar la necroespada. Esta sigue teniendo el mismo sistema que tenían las viejas figuras de McFarlane, de que removemos el pomo de la espada para insertarla en la mano de la figura. Y luego volvemos a colocar el pomo. De esa manera parece que la está sosteniendo con la mano. El último accesorio que quiero probar es la cabeza intercambiable. Podemos sacar la cabeza fácilmente del pivote. La otra cuesta un poquito más de trabajo insertarla. Y no tiene ninguna articulación, solo es la cabeza sin máscara que muestra el rostro quemado de Spawn. Como lo habíamos mencionado, este es el Spawn clásico, es el look con el que lo diseñó Todd McFarlane.
y con el cual aparecería en más o menos los primeros 30 números del cómic regular de Spawn. Con las piezas intercambiables, esta figura tiene dos looks, con la máscara puesta y sin la máscara, y se ve verdaderamente genial. Los trabajos de escultura y de pintura en esta figura son verdaderamente asombrosos y me recuerdan a lo que hacía McFarlane en sus mejores épocas, con líneas como Spawn, Movie Maniacs, McFarlane's Monsters, McFarlane's Dragons, Twisted Fairy Tales, que fueron creo que de las mejores líneas de la compañía en cuanto a escultura. Las figuras de la primera serie de Spawn incluían un cómic de tamaño completo, a diferencia de series como Masters of the Universe o Aliens que incluían minicómics, estos eran cómics de tamaño completo. En la contraportada de este cómic nuevo tenemos una reproducción de la contraportada del cómic original que venía con la primera figura de Spawn, y en el interior tenemos una edición del artista del número 1 de Spawn, en el que podemos ver el arte original que creó Todd McFarlane para aquel legendario número 1, y leer sus comentarios al respecto de cómo fue la creación de este cómic. La portada incluye arte completamente nuevo también por Todd McFarlane. En el siguiente episodio de Unboxing no se pierdan el review de la figura de Spawn moderno,